Hola, en el día de hoy les estaremos hablando un poco acerca de la púrpura posttransfusional y hemosiderosis. Esta sustentación está a cargo de Jesús Ballesteros Rodiño y Ori Salcedo Arrieta, Ketty Sánchez Carvajal y quien les habla, Ana Isabel Paternina Blanco. Comencemos hablando un poco sobre la púrpura posttransfusional. Según la definición y fisiopatología de la púrpura posttransfusional, esta es una complicación poco frecuente de la transfusión. Se caracteriza por una súbita y severa trombocitopenia que ocurre en un lapso de 5 a 12 días después de la administración de cualquier componente sanguíneo. Se dice que el cuadro clínico se desencadena por la acción de anticuerpos antiplaquetarios específicos, como son los anti-HPA, especialmente los de especificidad anti-HPA1A, que se detectan en el plasma de un 80-90% de los pacientes portadores de este fenotipo. Anti-HPA1A negativo, que sufren esta complicación. Cabe resaltar que los componentes más frecuentes asociados con esta complicación son los concentrados de glóbulos rojos, la sangre total, pero existen casos reportados que fueron inducidos por plaqueta, plasma e incluso por glóbulos rojos congelados y desglicerolizados. De cierta manera, la púrpura posttransfusional es un cuadro autolimitado con una resolución en un lapso de 2 a 3 semanas. Pero en pacientes no tratados va a tener una mortalidad de un 10 a 15%, mayoritariamente por una hemorragia intracraneal. Según la epidemiología, los primeros casos de púrpura posttransfusional fueron descritos en 1959 y desde entonces se han reportado varios centenares de casos. No se conoce bien su incidencia real, aunque se estima que el riesgo de sufrir esta complicación puede oscilar entre un caso cada 40.000 a 300.000 componentes. Según la hemovigilancia, en el Reino Unido se ha evidenciado una disminución significativa de casos de púrpura posttransfusional desde la introducción de la leucorreducción universal. Se dice que este evento es más frecuente en mujeres que en varones y tiene una relación de 5 a 1. Probablemente esto es debido a que el requisito fundamental para que el cuadro se presente es la preexposición a antígenos específicos de plaquetas a través del embarazo o ya sea por una transfusión. Además del anti-HPA1, que el cual está presente en un 80 y 90% de los casos de pacientes reportados, como ya dije anteriormente, se han descrito casos probablemente producidos por otras especificidades como lo son anti-HPA1B, anti-HPA3A, anti-HPA3B, anti-HPA4A, anti-HPA5A, anti-HPA5B, anti-HPA15A y anti-HPA15B. Hablando un poco del diagnóstico, tenemos que esta se puede realizar mediante un diagnóstico clínico y un diagnóstico de laboratorio. Hablando del diagnóstico clínico, se debe sospechar de una púrpura posttransfusional cuando entre 5 y 12 días después de una transfusión sanguínea aparece abruptamente una trombocitopenia grave, ya sea menor a 10.000 plaquetas por microlitro, y esta está acompañada de manifestaciones hemorrágicas que puedan oscilar desde petequia generalizada hasta cualquier tipo de sangrado, ya sea digestivo, de tracto urinario e incluso una hemorragia cerebral. En la mayoría de los casos, la transfusión desencadenante de la púrpura posttransfusional va a inducir una reacción febril debido a la presencia en el paciente de anticuerpos anti-HLA, los cuales están adquiridos ya sea por inmunizaciones previas. Pero en general los restantes parámetros biológicos van a estar dentro de la normalidad, incluyendo lo que son las pruebas de coagulación. Sin embargo, en casos excepcionales, la púrpura posttransfusional puede evolucionar hacia trastornos de la coagulación. Si se realiza un estudio medular,
si se va a observar presencia de megacariocitos normales o incluso aumentados en la médula ósea. Bueno, el diagnóstico diferencial debe incluir otras causas de trombocitopenia, preferentemente las causadas por mecanismos inmunes, como lo son la púrpura trombocitopénica autoinmune, la trombocitopenia inducida por fármacos, en especial es importante destacar la trombocitopenia por heparina. Y tenemos la trombocitopenia aloinmune pasiva o las trombocitopenias causadas por hiperconsumo, ya sea por una sepsis, coagulación intravascular diseminada o por una púrpura trombótica trombocitopénica. Continuando con la púrpura posttransfusional, tenemos que el laboratorio, la confirmación del diagnóstico se basa en la demostración de los anticuerpos antiplaquetarios específicos en plasma o sero del paciente. Que las técnicas habitualmente empleadas son la inmunofluorescencia indirecta y el enzimo inmunoensayo y la fase sólida. Entre las últimas se destaca la técnica del MAIPA y actualmente existen técnicas comerciales validadas para el diagnóstico de los anticuerpos anti-HPA. Las técnicas que conllevan la solubilización de las glicoproteínas de membrana, que puede ser el ISO-MAIPA, pueden alterar la conformación de algunos epítopes y producir resultados falsos negativos en la investigación de los anticuerpos antiplaquetarios. Por esta razón, la demostración del haloanticuerpo debe acompañarse de un genotipo negativo para el correspondiente antígeno y el análisis del genotipo plaquetario, incluyendo los alelos de los sistemas HPA más comunes, el HPA 1, 2, 3, 5 y 15. Se realiza con técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, la llamada PCR. Continuando con el tratamiento de la púrpura posttransfusional, tenemos que el tratamiento debe comenzar lo más pronto posible sin esperar la confirmación del laboratorio, debido a que es muy riesgoso esta patología, y entonces el tratamiento de primera línea consiste en la administración de inmunoglobulina intravenosa a alta dosis de 1 a 2 gramos o kilogramos de peso administrada durante los 2 a 5 días subsiguientes. Aproximadamente el 85% de los pacientes responden a este tratamiento. El uso de inmunoglobulina intravenosa de 400 a 500 miligramos, kilogramos por día logra mejorar prontamente el recuento plaquetario. Al parecer, se dice que la inmunoglobulina bloquea la depuración mediada por anticuerpos de las plaquetas autólogas. Tenemos que la esplenectomía se reserva para los pacientes refractarios o que están en alto riesgo de hemorragia intracraneal. Bueno, vamos a seguir hablando de la púrpura posttransfusional según el Manual Iberoamericano de Hemovigilancia. Tenemos que la transfusión de plaquetas generalmente no es efectiva. La administración de las mismas, aun siendo de fenotipo negativo para el correspondiente antígeno, tampoco resulta eficaz en la fase aguda del proceso y puede empeorar el cuadro clínico del paciente. Estas solamente están justificadas en pacientes con sangrado activo importante. La plasmaféresis y los esteroides prednisona de 1 a 2 miligramos kilogramos por día han sido usados en el pasado, pero su respuesta comparada con la administración de inmunoglobulina es mucho más lenta. Es decir que se han hecho estudios donde se comprueba que la inmunoglobulina tiene efectos más rápidos. El recuento plaquetario del paciente debe tener un seguimiento riguroso hasta que los niveles de plaquetas se normalicen, debido a la posibilidad de un rebote de la trombocitopenia. Ante futuras transfusiones de sangre y plaquetas a un paciente que se ha presentado un cuadro de púrpura posttransfusional, lo ideal sería obtenerlas de donantes negativos para el antígeno HPA implicado. Tenemos que es el 1, el 2, el 3, el 5 y el 15, que son los más comunes. En cuanto a la prevención de la púrpura posttransfusional, se recomienda entregar una tarjeta o una carta a los pacientes que han sufrido de una púrpura posttransfusional, explicando la reacción transfusional presentada
y la necesidad de que reciban componentes sanguíneos de fenotipo negativo para el antígeno correspondiente. Un ejemplo de esto es el HPA-1A negativo. En caso de requerir nuevas transfusiones, en aquellas situaciones en que la transfusión pueda ser programada, puede plantearse realizar una autotransfusión o el banco de sangre puede reclutar a donantes fenotipados. El tipaje de miembros de la familia puede resultar útil en estos casos. Continuamos con hemosiderosis. Hemosiderosis es una condición clínica causada por el depósito de hierro en órganos vitales como corazón, hígado, páncreas y órganos endocrinos, entre otros, en personas que reciben transfusiones periódicas de hematíes, afectando seriamente su función y ocasionando la aparición de diabetes, disfunción tiroidea, cirrosis e insuficiencia cardíaca, entre otras alteraciones. Fisiopatología. Cada unidad de eritrocitos contiene aproximadamente 200 miligramos de hierro. Los pacientes crónicamente transfundidos, especialmente aquellos con hemoglobinopatías, presentan una acumulación progresiva de hierro, sin la posibilidad fisiológica de su excreción. El almacenamiento del hierro comienza en el sistema retículo endotelial, pero cuando éste se satura, el depósito se hace en las células parenquimatosas. El umbral para el daño clínico es una exposición a lo largo de la vida de más de 50 o 100 unidades de eritrocitos en pacientes que no sufren hemorragias. El aumento de los depósitos de hierro afecta la función cardiovascular, endocrina y hepática y conduce a una significativa morbilidad y mortalidad. Síntomas clínicos varían según el órgano afectado. Los más comunes son el color bronceado de la piel, la insuficiencia cardíaca, hepática y endocrina. Los síntomas generales como fatiga, cansancio general y falta de energía, dolor en las articulaciones debido al depósito de hierro, disfunción de órganos afectados como problemas de hígado o corazón. Diagnóstico se establece en base a valores de ferritina elevados, por encima de 1000 nanogramos por mililitro, espaciados en periodos de más de 3 meses con o sin difusión orgánica. Los antecedentes transfusionales eritrocitarios del paciente, la detención de patologías inflamatorias, infecciosas, metabólicas agudas o crónicas concomitantes, que invaliden la correlación entre una ferritinemia elevada y la sobrecarga de hierro. Prevención. Administración de agentes quelantes de hierro como la desferrosamina o la deferiprona y estimulantes de la eritropoyesis como la eritropoyetina. Muchas gracias, espero que todo le haya quedado muy claro.